un restaurador, que es la persona que recorre toda la superficie milímetro a milímetro y puede conocer el movimiento del pincel de Goya, está aprendiendo lo que es una técnica segura, suelta, elaborada por una mano ágil y genial. Hay que tener en cuenta que una vez realizados los tapices para los que estaban destinados los cartones, estos eran almacenados con poco cuidado y de forma incorrecta y pasaban al olvido. Nos preguntamos cómo Goya podía esforzarse tanto en describir elementos de la composición con tan variados recursos y con matices tan sutiles y delicados si sabía que todo ello se perdería en el tapiz. Solo podemos entenderlo por su deseo de mostrar y perpetuar su gran capacidad creativa y la constante evolución de su técnica. Podemos ver con mayor claridad el uso que hace Goya de la preparación roja, un recurso característico de su técnica y que vemos en toda su obra. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en el personaje de Amarillo, en el que la sombra de su brazo izquierdo la ha creado Goya utilizando el rojo de la preparación que deja en la superficie sin cubrir. La reflectografía infrarroja realizada en este cartón revela un magistral dibujo preparatorio, realizado seguramente a lápiz, un dibujo nítido que nos permite ver la mano ágil y enérgica de Goya moviéndose por la superficie para encajar la composición en el lienzo, sobre el que después aplicaría el color con pincel. También la reflectografía infrarroja nos muestra un importante cambio de composición. Este cambio lo vemos en la figura femenina que se esconde detrás de la dama del sombrero negro. Goya llegó a pintarla en el cartón, como podemos ver en el boceto. Sin embargo, después decidió eliminarla cubriéndola con óleo. Probablemente Goya buscaba con ello una composición más sobria, eliminando la broma que este personaje representa en la escena. Sin embargo, el paso del tiempo ha puesto en evidencia este arrepentimiento, permitiéndonos percibir el rostro de la dama en la superficie. Son innumerables los recursos pictóricos que emplea Goya en esta obra, como los que utiliza para pintar los tejidos de gasa. Como podemos ver, Goya utiliza un pincel casi seco que arrastra sobre la superficie para dejar muy poca materia, consiguiendo con ello la transparencia de la gasa a través de la cual podemos ver la tela de la falda interior. Goya adapta constantemente su pincelada a las diferentes texturas de los tejidos que quiere representar, pasando de las más delicadas puntillas de los tejidos de gasa, como podemos ver en el vestido de la dama del extremo izquierdo, a las texturas gruesas de los trenzados y pasamanerías que vemos en las sombreras de las dos chaquetillas rojas, o las aplicaciones de adornos y borlas que llevan los pantalones a la altura de las rodillas. La recuperación de los cartones de Goya es fundamental para conocer la evolución de Goya en esos 20 años en los que estuvo trabajando para la Real Fábrica. Son 20 años fundamentales en su carrera y en los cartones descubrimos una técnica maravillosa que muestra su constante evolución. O sea, él no trabajó de otra manera y con menor esfuerzo por tratarse de cartones. Él continuó evolucionando y superándose constantemente en los cartones como cualquier otra obra.